tardes, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos. Hermosísima tarde de jueves. Aquí estamos en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Hoy nuevamente excelentemente bien acompañados. Siempre me confundo de lado. Aquí a nuestra izquierda, con un querido amigo de muchos años que ya lo habíamos perdido en el radar y hacía mucho que no hablábamos y bueno, nos acordamos ahí de la bendición que es su vida, su ministerio, sus libros, el querido amigo licenciado David Firman, que está desde Rosario, creo que es el invitado que hemos tenido desde... Bueno, a Sixto Porras lo hemos tenido desde allá, desde Costa Rica, pero bueno, en lo doméstico acá de cabotaje, Rosario siempre está cerca. David, querido, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué lindo vernos después de tanto tiempo. Creo que personalmente hace muchísimo que no nos veíamos, pero qué bueno esto de la red y de alguna manera siempre estamos en contacto, siempre sabemos algo, ¿viste? Como dicen por ahí, queda todo entre nosotros y el Facebook. O sea, es público todo. Así es, qué viejos que estamos, ¿no? Porque hablamos de Facebook, hoy ya los chicos ni saben lo que es el Facebook, ¿no? Ya ni saben lo que es el Instagram, ahora es todo TikTok, pero bueno, nosotros somos de la generación del Facebook todavía. Claro. Bueno, sé que muchos Sí, quizás, sí. quizás no lo conozcan a David, así que lo presentamos. Él es licenciado en psicología, psicólogo, terapeuta familiar, bachiller en teología también, escritor de varios libros que después queremos ahí presentar y recomendar. Sobre todas las cosas es esposo y padre de 4. Ahí, él es misionero, ¿no? Pero, ¿cómo de 4? ¿Cómo? Ah, bueno, es que me confundiste, me dijiste 2 Rosarinos. No, bueno, ahí está, bueno, ahora sí entendí. Los 4 eran... No, Claro, se dan cuenta claro. que había perdido Somos ya 4. la 2 biografía. rosarinos y 2 misioneros, claro. Ahí está, porque... Para eso están nuestras esposas, ¿viste? La ayuda idónea es así. O sea, estamos perdidos sin la esposa. Bueno, decía que él es misionero de nacimiento, pero bueno, fue a estudiar ahí a la ciudad de Rosario, ahí consiguió a una rubia rosarina y se casó, vivieron un tiempo allá en Misiones, pero ahora están de vuelta ahí en Rosario. Bueno, la rubia rosarina es Denise, su esposa, con quien tienen un tremendo ministerio a la familia, así que está bendiciendo a tantos matrimonios y familias en la Argentina y en el mundo. Después le vamos a pedir a Denise que aparezca ahí en pantalla, amigos de la adolescencia también. Pero bueno, un poco todo eso es David, ¿no? Como siempre nos gusta decir, un psicólogo de título, pero más pastor que psicólogo. ¿Es así, David? Así es, aunque me escapé toda mi vida, en el corazón siempre estuvo la carga y uno no se puede escapar. Tarde o temprano terminás obedeciendo. Pero sí, es verdad. Pero en realidad creo que nos viene bien recordar al apóstol Pablo y simplemente recordar que no somos nada, somos siempre servidores de Dios, colaboradores, eso es todo. Así que con David ya es suficiente, soy David, listo. Ahí está. David de Rosario barra Leandro N. Alem, ¿no? Misiones, esa o verá, Leandro, ¿no? Una la tenía que encajar ahí. Bueno, hoy nos convoca sí, un tema que quizás no es de los más marketineros o los más agradables para hablar, pero que tarde o temprano es un tema que todos tenemos que enfrentar en la vida y es el tema de la muerte, ¿no? Cuando la muerte llega a nuestra vida, a la familia, ¿sí? A menos que el Señor regrese antes. La realidad es que hay un ciclo vital, como ya hablamos en más de una oportunidad en este espacio, y nos va a tocar despedir a un padre, a una madre, al cónyuge, ¿sí? Vamos a hablar hoy seguramente de lo que implica la viudez y de nuevo, a no ser que el Señor regrese antes, en algún momento yo voy a enviudar o viceversa, Vale va a enviudar, si es que no morimos juntos, esperemos que no sea ninguna desgracia, pero bueno,
nos va a tocar partir. Y bueno, hay duelos quizás más difíciles o dolorosos, no lo sé, eso lo responderá David, que es nuestro invitado, pero bueno, hay muertes que quizás se dan dentro de ese ciclo vital y otras que son más inesperadas, ¿no? Como lo que implica enterrar a un hijo, por ejemplo, ¿no? que va en contra de la naturaleza o de ese ciclo. Y lo invitamos a David porque, bueno, no solo habla desde su conocimiento profesional, sino que habla en base a su experiencia, ¿no? Hace muchos años David me regaló una batería de libros excelentes que después queremos recomendar, y entre esos libros estaba este, ¿sí? Que se titula, como se titula nuestro encuentro de hoy, ¿no? Cuando la muerte llega a una familia. Sí, David no lo escribió solamente desde la teoría, sino que lo escribió primeramente desde su experiencia personal, ¿no? Dolorosa, de pérdida de un hermano. Así que lo primero que queremos pedirte, David, es que nos cuentes un poco tu testimonio y lo que te movió a escribir este libro. ¿Sí? Perdón que Vale quiere hacer una aclaración antes de arrancar. Vamos a tener hacer preguntas ahí, ese link que ponemos siempre, que es totalmente privado, o sea que nadie sabe quién es el que está escribiendo. Ahí está en pantalla, sí, la aplicación de Menti. Acuérdense, se pueden loguear ahí, ponen ese código que está saliendo en pantalla, y cualquier pregunta que tengan respecto a este tema, si este tema suele ser un tema muy personal, muy delicado, y quizás no quieren hacer una pregunta en el chat, pueden hacerlas, como siempre decimos, con total confianza, libertad, confidencialidad a través de esta plataforma, que son preguntas anónimas, donde nadie sabe quién está preguntando, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, David, te dejamos a vos que monopolizamos el micrófono. No, está bien, ustedes son los anfitriones, ustedes son los que mandan. Bueno, la verdad que en primer lugar quisiera felicitarles por la valentía de hablar, de sacar el tema, porque realmente si lo vemos en la práctica no nos gusta mucho hablar del tema, no queremos hablar del tema de la muerte, y es una pena porque, como bien decían ustedes, es parte de la vida, es algo de lo más natural. De hecho, muchas culturas lo tienen tan naturalizado que lo celebran, digamos, celebran cuando alguien muere, y nosotros, teniendo quizás todas las respuestas y toda la verdad y el acceso a tantas cosas tan poderosas como la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, Pedro, experiencias como ellos que dieron su vida en los comienzos por el Evangelio, no nos animamos a hablarlo. Entonces, y un poco vos decías de mi experiencia, la verdad que eso lo aprendí un poco por las malas, porque siendo tercera generación de creyente, en el año 93, estando estudiando acá en Rosario, recibo una llamada de teléfono y me vienen a avisar que mi hermano de 19 años, un año y medio menor que yo, había muerto en un accidente esa misma noche, 3:30 de la mañana. Y fue durísimo, me acuerdo que para mí fue un shock. Yo me había criado con él, éramos solo 2 hermanos hasta ese momento. Bueno, en realidad después tuve 2 hermanos más chicos, pero ellos eran muy chiquitos cuando él fallece. Y es como que te digan que alguien con tu mejor amigo, con el que te criaste toda la vida junto, de repente no está más y no lo vas a poder ni siquiera ir a despedir, no está internado, o sea, ya está. Entonces, me acuerdo que fue muy duro porque era el hermano mayor, el hijo mayor, y cuando me van a recibir, unos parientes me reciben así en el aire como solemos hacer los cristianos que no tenemos mucho que decir, y me dicen, mirá, tus viejos están hechos bolsa, están hechos un desastre, bueno, no quiero repetir todo lo que dijeron, pero básicamente me dijeron, mirá, ponete firme, ponete fuerte, tenés que hacerte cargo, tenés que bancártela. Entonces, ¿qué sucedió? Lamentablemente en ese momento, por un error, yo decido anular mi duelo, porque eso es una anulación de duelo. Y mis padres también, por ignorancia y por no saber manejar el tema de la muerte y el duelo, deciden inconscientemente, siempre por supuesto, anular su duelo al no hacerse cargo de lo que le corresponde. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo tuve que ir a dar de baja al DNI, tuve que ir al mecánico a ver si se podía arreglar la camioneta con la que había volcado, estaba destruida y había que
venderla y bueno, todo el lío que significa reorganizar la vida después. Entonces, al no enfrentar mi papá y mi mamá a su duelo de esa manera, porque uno tiene que enfrentarse con la realidad de que la persona no está y no va a volver. En lo natural, hablando lo natural, ¿no? Pero, y yo, en vez de llorar como cualquier persona normal que llora porque le duele la pérdida de un hermano, me tuve que bancar. Y no quiero extenderme mucho, pero básicamente a mí me llevó varios años, 4 años, ponele 5 años, tener todo esto. Después, cuando uno anula el duelo, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar todo, pero el duelo patológico, por ejemplo, es la anulación del duelo. Y cuando uno anula el duelo, después sale más adelante, mezclado con depresión, mezclado con otros problemas, y se termina haciendo una bola de nieve que es gigante. Me acuerdo que uno de los detonantes, y justo viene bien que lo hablemos hoy, uno de los detonantes de cerrar el tema fue una visita de Pablo Deiros, justamente aquí en la Primera Bautista de Rosario, en la que él habló del tema y habló de la voluntad de Dios en relación a la muerte. Y para mí fue tan sanador entender que estamos en un mundo marcado por la caída de Adán y que la muerte es parte, y las muertes como estas, en accidentes, muertes inesperadas, son parte natural, entre comillas, digamos, parte de todo, y uno al ser cristiano no está tocado con la varita mágica de que no te va a pasar nada. Lo que sí, la fe nos da todas las herramientas para enfrentar cualquier situación con la fe y la seguridad de la vida que tenemos, porque en realidad para hablar de muerte hay que hablar de vida. ¿Qué vida vivimos? Depende de la muerte que vamos a tener. Es como si comes mal, te morís de una enfermedad o de sobrepeso, de un problema, ¿no? Siempre la calidad de vida determina la calidad de muerte. En el sentido espiritual o de psicológico, también la calidad de vida, la manera que yo interpreto la vida, la manera que interpreto la fe, las herramientas espirituales que tengo determinan cómo enfrento las circunstancias difíciles. Y lo que sucedió es que por ignorar esto, por no hablarlo, a mi papá, por ejemplo, le llevó 9 años cerrar el duelo. Y me acuerdo que a los 9 años, yo ya estaba estudiando acá, viviendo acá, mi viejo se fue al cementerio, se tiró sobre la tumba de mi hermano y no se quería volver a su casa. Todos creyentes, todos con la fe de que nos volveremos a encontrar, pero como no estaba fresco hablarlo, entenderlo, manejarlo y entenderlo como algo de la vida, digamos. Entonces, es muy importante que estemos hablando de esto y que nos animemos a hablar, porque Dios habla de esto. Y sobre todo, bueno, tenemos al apóstol Pablo, por ejemplo, que es uno de los que más habla, hasta hace broma al respecto. En Filipenses 1, por ejemplo, cosa que nosotros jamás nos animaríamos a hacer. Él dice, yo vivo y muero, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y la verdad que no sé si quedarme y colaborar con ustedes para el avance del Evangelio o irme a la eternidad con Cristo, que es mejor. O sea, a mí no se me ocurriría nunca hacer una broma así, sin embargo, Pablo lo tiene tan resuelto que lo termina hablando, hasta ironizando sobre el tema, y estando preso en una circunstancia muy difícil. Creo que es un gran ejemplo para nosotros. Sí, bueno, sí. Cierro el testimonio. Me llevó 11 años terminar de elaborar todo. Mucha gente ya venía a mi consultorio a hablarme del tema y me empecé a encontrar con un gran vacío. Empecé a investigar cuántos libros cristianos hay que hablen del tema. Y entonces me decidí a escribir este libro, un poco desde lo testimonial, desde el testimonio de mi papá y mi mamá. Y tiro solo esto como uno de los tips del duelo. El duelo normal dura más o menos 1 año, que es el tiempo en el que uno se va enfrentando a la primera vez que no está un cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo. Entonces, después de 1 año, cuando uno puede cerrar o reorganizar su vida, el duelo se cierra y uno sigue con su vida. Cuando uno no puede cerrar el duelo, lleva muchos años, se mezcla con un desamor, se mezcla con una pérdida del trabajo, explota, depresión, y se arman tremendos líos, o uno termina metiéndose en un circuito de pérdida, porque a mí ya me duele que perdí a mi hijo, y estoy tan deprimido que termino perdiendo el trabajo, perdiendo un marido, perdiendo otro hijo que se pierde por el camino porque yo estoy ausente. Entro en un ciclo de pérdida, que nadie lo hace a propósito, pero al no hablarlo y al no saberlo, uno se entrega al dolor y deja que el dolor te domine y te controle, y termina siendo un desastre, aún siendo cristianos. Ni hablar de enojarnos con Dios y de no poder interpretarlo, saber, me dijeron que oraron y se iba a sanar y de repente no se sanó, Dios es malo.
No, bueno, nos metemos en unos líos terribles por no tener claro el tema y no tener una respuesta clara de cómo interpretar las situaciones adversas, cómo interpretar la muerte y cómo resolver el duelo, cuáles son los pasos del duelo. Entonces, después de 11 años que Dios sanó mi corazón y pude tenerlo resuelto, me animé a escribirlo, le grabé a mi papá y a mi mamá sus testimonios de cómo se sentían. Y esto del año del duelo, cuando uno lo cierra, el duelo cerrado significa que yo me acuerdo como una cicatriz, me acuerdo pero sin dolor, o con un dolor mínimo. Entonces, si me preguntan, ¿vos volverías, si Dios te diera la oportunidad de volver a vivir 19 años con tu hermano y tenés que despedirlo de nuevo, ¿lo harías? En el duelo cerrado yo digo que sí, porque fue tan buena los 19 años que yo por lo menos me gustaría tenerlo de nuevo 19 años. Pero la persona que no tiene cerrado el duelo te dice que no porque no quiere volver a sufrir lo que está sufriendo. Pero el duelo más que nada muchas veces es por nuestro propio dolor, por lo que no va a hacer, que por el dolor real de la persona, porque la persona ya no está sufriendo, a la persona no le afecta en nada, la persona, si somos creyentes, está con Cristo en la eternidad, volvió a donde salió, todo salió de Cristo, vuelve a Cristo, está resuelto el tema y yo me vuelvo a encontrar. Pero al no tenerlo claro y no tener cerrado el duelo, mucha gente te dice, no, yo no quisiera pasar por lo mismo de nuevo. Bueno, tema espinoso, difícil, no se compren el buzón, les animo que después de esto investiguen, oren, pero ahí David, una pregunta, ¿no? Que se desprende de todo lo que estabas recién compartiendo, ¿no? ¿Cómo canalizar de manera sana, correcta, el dolor, la tristeza normal? Recién mencionabas al apóstol Pablo, ¿no? Y me acordaba de otro texto famoso que solemos usar en los velorios, ¿no? El de Tesalonicenses, cuando dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, ¿acaso no saben que los muertos en Cristo resucitarán? ¿No? Y muchos dentro de la iglesia interpretan, se quedan solamente con no se entristezcan, ¿no? Y a veces pareciera que dentro del mundillo religioso, evangélico, cristiano, no tenemos permiso para llorar. Bueno, lo que contabas que les pasó a ustedes con tus papás, ¿no? Y no dice Pablo, no se entristezcan. Dice, no se entristezcan de la misma manera que se entristecen aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto medio en el que tenemos ese permiso para llorar, para hacer la catarsis, para elaborar el duelo, para entristecernos? Porque lo antinatural, ¿no? A veces los cristianos somos las personas más antinaturales del mundo, ¿no? Con esto de anular las emociones. El cristiano está siempre en victoria, pum para arriba, todo maravilloso. Y a veces en los velorios aún, ¿no? ¿Cómo vas a llorar? ¿Acaso no tenés fe? ¿No? Y le tirás todavía más vinagre a la herida, ¿no? Entonces, ¿cómo canalizar de manera correcta sin tampoco irse al extremo de la desesperación, ¿no? Porque Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pobre, el que no tiene esperanza, y sí, puede estar en ese círculo de tristeza permanente, ¿no? Claro. Sí, nos reímos para no llorar, porque es tragicómico lo que estás diciendo, ¿no? Pero en realidad ahí, bueno, se abren varias cosas, porque por un lado, no solo que dice no se entristezcan, sino que en muchas porciones de las cartas apostólicas se nos dice de tener gozo cuando estamos en tribulación o en diversas pruebas. Entonces, la única manera de entenderlo es por la vida que portamos, o sea, la vida de Cristo en nosotros, ya como que define todo, o sea, yo ya estoy viviendo el cielo y ya estoy viviendo la eternidad cuando me uní a Cristo, porque Jesús mismo lo dijo, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. En el momento que me uní a Cristo, soy uno con Él, empecé a experimentar la vida eterna. Entonces, ¿mi esperanza cuál es? Lo único que hago es cambio de domicilio. Cambio de domicilio, estoy acá y paso la eternidad y cambié de domicilio, pero sigo en el mismo estado de vivir eternidad. Eso yo me doy cuenta que yo no lo tenía claro y resolviendo la pregunta que decís de cómo se resuelve el duelo, cuando uno no tiene clara su fe y no tiene clara su vivencia en Cristo, entra en estas ensaladas de no, el Señor lo habrá necesitado y no sabemos cómo explicar. Se fue un bebé, se fue mi hermano de 19 años, otro que se muere, no sé, injustamente, o sea, y no sabemos qué explicar, entonces empezamos a inventar teorías como que
el Señor lo quería y se llevó porque necesitaba. Dios no necesita nada. Y miren, lo mejor que podemos hacer cuando una persona está pasando una situación así es darle un abrazo y hacer silencio. Uno de los grandes errores que cometemos, y ahora vuelvo, no me voy a perder, vuelvo a la pregunta de cómo canalizar el dolor, pero esto es parte, porque nosotros nos acercamos y le decimos mis pésames. Me pesa. Y es como un insulto para mí, una falta de respeto. No te está pesando, no te pesa, y me decís me pesa. Entonces, en ese momento, las personas sabias, por ejemplo, no te dicen nada, solo te abrazan y te acompañan. Hay personas que ni siquiera te mandan un WhatsApp, te mandan un mensaje a través de un tercero para no molestarte. Eso es genial, porque la persona no necesita que le digamos nada ni que le expliquemos nada. La persona tiene dolor y ese dolor tiene que salir y agotarse. O sea, ahora voy a la pregunta de cómo canalizarlo. El duelo tiene varias etapas, pero yo la resumo para entenderla más fácil en 3 etapas. La primera etapa es la negación. Todo el que experimentó una pérdida alguna vez lo siente. Lo primero que te viene, no puede ser, y a veces lleva meses, no lo podés creer, todavía no lo podés creer. Mi hermano murió en el año 93, el 13 de junio fue su cumpleaños, yo me acordé el día, me abro los ojos, me acuerdo que es su cumpleaños, y todavía tengo no lo puedo creer. Lo que me hubiera encantado que conociera a Denise, que estuviera en mi casamiento, que conociera a mis 2 hijos. Y esa negación en algún sentido siempre está. Pero ¿qué pasa? En el duelo, cuando se resuelve bien, esa negación pasa a la segunda etapa, que es la etapa de desorganización o de dolor, ¿sí? Donde hay todo un descontrol, se desmorona todo, nada tiene sentido, no sé qué voy a hacer, y no entiendo a Dios, no entiendo la vida, todo eso es normal. Lo normal es, como decías, Seba, que no nos duela o que nos hagamos los machos, los fuertes y que no lloremos porque no dé buen testimonio llorar. Eso no es normal. Pero si te duele, tenés que llorar, ¿no? Y la tercera etapa es la etapa de la reorganización, que la psicología más llama aceptación. A mí me gusta llamarlo resignación. No es lo mismo aceptar, porque yo nunca lo voy a aceptar, pero sí resignación es algo que me ayuda a entender que no me queda otra más que entender que esta es la realidad y reorganizo mi vida sin la persona que tanto amo y quisiera que esté. Entonces, negación, desorganización y reorganización de la vida. Esas 3 etapas generalmente en un duelo normal llevan 1 año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo canalizo el dolor? Lo sabio es acompañar a la persona, o nosotros si nos pasa, administrando el dolor. Esto es como tener las riendas del dolor, como si el dolor fuera una canilla, como si fuera un grifo, ¿no? Y a mí me duele, obviamente, pero la vida no es solamente este dolor, la vida tiene muchas facetas. Tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo ministerio, o sea, la vida es integral. Entonces, ¿qué hago? En el momento que me duele, abro el grifo, sale el dolor, me voy al baño, a mi habitación, donde quiera, un ratito, cierro el grifo, tomo el control y salgo. No es ser hipócrita, y esto lo desarrollo un poco en el libro, ¿no? Pero no es ser hipócrita y salir como que está todo bien, no, es salir a enfrentar las demás responsabilidades que tengo, aparte de este dolor que me está acompañando por un tiempo. Porque cuando el duelo se cierra, el dolor va a ir mermando, y queda en un nivel mínimo que me permite seguir viviendo. Yo no soy sincero, 93 a hoy, 2000, casi 21, son casi 30 años, ¿no? ¿Estoy bien? Soy malo para las matemáticas. Sí, acá también. Veo que Vale me está diciendo, debe ser. Estaba pensando cuántos años, wow. Pero miren, 30 años después, todavía queda un nivel mínimo de dolor. Imagínense un papá, una mamá que siguen estando y su hijo lo enterraron hace 30 años, como decías al principio, antinatural, porque los hijos debieran enterrar a los padres. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros administramos el dolor se va minimizando, baja, y yo puedo reorganizar mi vida y seguir adelante con ese nivel mínimo tolerable de dolor, y mi vida se reorganiza. Entonces, una gran clave es administrar el dolor, ¿sí? Tener las riendas del dolor, no dejarlo rienda suelta, porque como dije hace un ratito, me va a traer más pérdida, trabajo, pareja,
vida, salud, etcétera, porque yo me entrego al dolor y pierdo todo lo demás. Entonces, si esto ya me está doliendo, más pérdida me va a hacer un desastre. Y la segunda gran clave en esta etapa de desorganización es administrar los recuerdos. Y ahí es donde también cometemos muchos errores. Nos vamos a dos extremos. O hacemos un santuario, nos falta prenderle vela, pero dejamos todo como está intacto 20 años después, la habitación, la foto, la ropa, como si fuera un santuario, no es sano. O el otro extremo, que es hacer desaparecer todo como si nunca hubiera existido. Gravísimo error. La persona está, existió, siempre estuvo, siempre va a estar. Es parte de la familia, solo que ahora físicamente no está. Entonces me dejo una foto, me dejo un recuerdo, no sé, un libro, algo que le gustaba, y administro el recuerdo. Me quedo con las cosas buenas de la historia, con los recuerdos buenos, y después el resto lo cierro, regalo, colaboro, ayudo a alguien con la ropa que le puede servir, porque acá la cuestión es importante, es el afecto y lo espiritual. En el afecto siempre va a ser mi hermano, siempre va a ser parte de la familia. Tengo un hermano que hoy no está, pero está en la eternidad, volvió a Cristo y yo voy para allá también. Entonces, cambió de domicilio, cuando a mí me toque, cambiaré también de domicilio y sigo con mi vida. Entonces, hablarlo y tenerlo un poco más resuelto y administrarlo de esta manera, administrando el dolor y administrando los recuerdos, me ayuda a cerrar el duelo. Ahora, acá un gran tema es el cómo explico a Dios en todo esto. Porque la gente tiene dos opciones, o se enoja con Dios, ¿sí? O lo asume, lo resuelve y sale adelante. A mí me gusta mucho, tengo acá Romanos 8:35, texto muy conocido de Pablo, y bueno, toda la carta a los Romanos es una carta poderosa, tremenda, tiene muchísimas cosas, pero acá en el medio de la carta, después que Pablo viene definiendo cosas de nuestra vida en Cristo, que ahora Cristo es nuestra vida, que ya no estamos condenados, fuimos justificados, nuestra realidad eterna, absoluta, que ya está en mi espíritu, él sale en el 8:28 con esto de que todas las cosas ayudan a bien. Y viste, y siempre lo usamos tipo muletilla y como que qué lindo que suena, pero vos me lo decís cuando perdí un hermano que no voy a ver más y decís, ¿cómo encaja esto? Pero claro, nos olvidamos que ahí dice a los que conforme a su propósito son llamados. No se trata de mí, porque este es un gran problema del duelo y de la muerte, que hemos centralizado todo el evangelio en el ser humano y el evangelio es cristocéntrico. Entonces ahí mismo en Romanos 8 Pablo está diciendo que el fin de todo es que Dios quiere que todos seamos conformados a la imagen del Hijo. Ese es el propósito. Cuando yo entiendo eso, me remonta a Génesis 1:26, que Dios creó al ser humano para hacer su imagen y semejanza en la tierra. Entonces todo empieza a tener sentido. Todo lo que me pase va a colaborar para que la imagen de Dios sea más visible en mí y el Padre sea visto en la tierra, como Jesús decía, el que ve al Hijo ve al Padre. El Hijo vive en mí. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si el Hijo vive en mí y el Hijo crece y es visto en mi vida, aún en una situación tan adversa como esa, el Padre está siendo visto en la tierra, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Entonces imagínense, parece que estamos hablando de duelo, pero en realidad podemos aplicarlo a cualquier área de la vida, porque todo tiene que ver con el propósito. Entonces, el propósito de Dios es que Cristo sea formado en mí. Y paso siguiente, Pablo empieza a hacer una lista. ¿Qué onda? ¿Y si nos persiguen? ¿Y si nos matan? Y Pablo lleva la cuestión al punto central de nuestra vida, que es el amor de Dios. ¿Por qué me acuerdo de Romanos 8? Porque la gente se suele enojar con Dios porque no entiende el amor de Dios o no entiende la soberanía de Dios, no entiende la voluntad de Dios. Porque la entendemos desde lo natural y la entendemos como que me tiene que ir bien. Pero me tiene que ir bien según qué criterio. ¿El natural o el eterno? Entonces, vuelvo a Romanos 8 acá en el 35, Pablo dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o peligro o bajo amenaza de muerte? Y Él saca el tema de la muerte. Y Él está mencionando muchos problemas que todos podemos tener, pero Él lo pone en el contexto de que el amor de Dios no está en juego. Y esto es muy importante porque esto es algo que yo me di cuenta en una situación como la de mi hermano que yo no tenía claro. 3 generaciones de creyentes. Mis hijos son la 4ª generación por mi lado, 5ª generación por el lado de Denise. Y si ellos no saben que nada en la vida pone en juego el amor de Dios por mí, estoy frito porque las circunstancias de la vida me van a dar vuelta, como una media. O sea, me van a hacer un desastre en la vida. Ahora, si estamos sólidos
en entender quién es Dios. Dios es mi papá, en Cristo recuperé su amor y no hay nada que me pueda separar de su amor, todo cambia y me permite enfrentar las situaciones adversas hasta hacer un chiste, una broma como hace en Filipenses 1 acerca de la muerte. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, dice Pablo, y hace esta broma de no sabe si quedarse o irse, ¿no? Pero sigo un pedacito más porque se pone muy, muy específico y él dice en el 37, Romanos 8:37, claro que no, o sea, esto no está en discusión, el amor de Dios no cambia, Dios no nos ama menos. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Y esta palabra absoluto es muy importante cuando entendemos lo eterno. Todo lo de Dios es absoluto. Lo de nuestra alma, lo de nuestra mente, voluntad y emociones, siempre es relativo. Por eso, si yo quiero enfrentar, resolver situaciones tan duras como la muerte sin tener claro mi vida en el espíritu, estoy frito porque desde el alma yo opino una cosa, ustedes dos opinan otra, y si traemos 100 personas, todos opinamos diferente. Pero en el espíritu todo es absoluto, nada nos puede separar del amor de Dios. Y dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y es como irónico, Pablo, a veces me encanta el sentido del humor, porque él habla de victoria en muerte, en aflicciones, en problemas, en persecuciones. Pablo parece que no sabe lo que está diciendo. Y dice, y estoy convencido, y esto es muy importante, de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Estoy convencido es convicción en el espíritu, no es siento. Es vida en el espíritu. Dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Y él arranca, lo primero que dice, ni la muerte, ni la vida. Fíjate cómo cuando uno entiende la vida en el espíritu por la obra gloriosa de Cristo en la cruz, nuestra vida está resuelta y nuestra muerte está resuelta. Pero claro, como no lo hablamos y no lo entendemos, y él sigue con la lista, dice, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, parece el diario de, vio mi Facebook, parece, ¿no? Ni siquiera mi Instagram, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí, ver esto, y hoy después de tantos años ver esto, y les contaba que este año hice como una revisión y un agregado al libro de la muerte y del duelo, teniendo más en cuenta estas cosas, porque necesitamos entender que si hay algo que es absoluto, es que ya una vez que experimentamos la cruz, nada nos separa del amor de Dios. Entonces, me ayuda a definir la vida, a definir las circunstancias difíciles, la pandemia, el duelo, todo se define en base al amor de Dios. No hay nada que me pueda separar de ese amor. Ese amor sigue intacto, aunque yo enfrente diferentes situaciones. El tema es qué realidad estoy viendo o desde qué óptica estoy viendo. Perfecto. Ahí ya hay algunas preguntas en el Menti, pero bueno, no sé si vos tenés algún comentario u otra pregunta. Bueno, si yo tengo varias preguntas, acompaño también a mucha gente en duelo y te voy a ir tirando comentarios de lo que uno va escuchando a ver cómo podemos ayudar o qué mirada tenés vos. Por ejemplo, una muy común que suelen decir las personas es ¿por qué si yo soy buena gente me pasa esto? Se me murió un hijo, se me murió un hermano y aquel, ¿sí?, que es mala gente, no le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Y esto lo escucho muy seguido en los creyentes, ¿no? Diciendo por qué, como una especie de castigo, ¿no? Y a ese que hace todo mal, y yo que sigo a Dios y que trato de servirle, que soy santo, y bueno, y ahí ves mucho. ¿Qué tendrás vos para decir a las personas que ahora por ahí están en esta situación o que han estado, como vos decías, por ahí hace años, pero sigue esto como esta envidia, no sé cómo llamarles, y por qué a ellos no le pasa y a mí me pasó? Claro, sí, es tremendo. También lo he escuchado cientos de veces en mi consultorio. O la clásica, ¿no? Qué injusto, Dios se llevó a una persona antes de tiempo, ¿no? Pero quizá la persona iba 200 kilómetros por hora en una moto sin casco por la Panamericana, ¿me entendés? O sea, entonces, hay muchas cosas, por eso no nos alcanza el tiempo para hablar todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que son muchas veces nuestra propia administración. Y por favor, esto lo digo con respeto y lo digo con conocimiento de causa. Mira, mi hermano, 19 años, estaba terminando la colimba, el servicio militar fue el último año que se hizo, y él había estado 2 noches sin dormir haciendo guardia, y sale
le pide a mi viejo la camioneta y se va a 100 kilómetros a Posadas a un quinto sábado de una reunión juvenil allá en el año 93. Y vuelve a las 3:30 de la mañana sin haber dormido 2 noches. La camioneta había estado arreglándose hacía poco, no tenía puestos los cinturones de seguridad y él se va sin cinturón de seguridad, como andábamos antes, ¿no? Más en ciudades, pueblos así, pero con 3 noches sin dormir, sin cinturón de seguridad. Preguntémonos realmente, y con respeto lo digo, y habiendo experimentado esto, si a mí me pasa algo, ¿es probable que me duerma si no dormí 3 noches? Sí, es probable. Es probable, porque él se durmió en el volante, por eso estoy comentando esto. Es probable que si tengo un accidente y no tengo puesto el cinturón de seguridad o no tenga puesto el casco de protección, me pase algo. Sí, es probable. Entonces, ¿cómo a veces no interpretamos las cosas o no nos hacemos cargo de nuestra propia administración? Como mal toda la vida y me muero a la mitad de la vida por un problema físico porque nunca me cuidé. Nunca hago actividad física, no tomo agua, qué sé yo, todo lo que... Esto es integral, no podemos pensar que por ser cristiano mágicamente está todo, ya nada me va a pasar y no me voy a contagiar el virus y viste, soy intocable. No, nos pasa lo mismo que a cualquier persona. La diferencia está en cómo nosotros interpretamos la vida y cómo Dios es visto en esa situación. Entonces, yo puedo interpretarlo desde mí o desde Dios como centro. Y me acuerdo, saco de nuevo Pablo, Filipenses 1, Pablo está preso y Pablo le dice, si ven, sobre todo en la NBI está muy claro y dice, muchachos, yo estoy acá, pero en realidad, y él usa esta palabra, en realidad, esto va a colaborar con el avance del Evangelio. De hecho, todos los que están acá saben que estoy preso por causa de Cristo. Miren cómo él interpreta la situación. En otro capítulo, en otra carta, él dice, esta leve y momentánea tribulación. Y nosotros tenemos la lista de las tribulaciones de Pablo, no eran ni leves ni momentáneas. Un día lo dejaron tirado afuera en una ciudad, lo dieron por muerto. Imagínense esta leve tribulación, ¿no? Entonces, ¿y él cómo la interpreta? ¿Cómo puedo interpretarla de esa manera? Porque tengo una visión de lo eterno mucho más grande que la temporal. Al no tener la visión de lo eterno, y somos creyentes que lamentablemente no tenemos visión de lo eterno y estamos muy metidos en lo temporal, y entonces, claro, no tiene explicación, se me cae el Evangelio, se me cae Dios, se me cae todo porque no lo puedo sostener. ¿Cómo? ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios podría haberlo salvado, pero también podría no haberlo hecho. También está en juego mi administración, o sea, hay muchas cosas en juego. Ahora, lo que no está en juego, como recién leímos, es el amor de Dios. Lo que no está en juego es que en la eternidad seguimos de largo, venimos de la eternidad y vamos a la eternidad, es solo un cambio de domicilio. Entonces, hablarlo así, tenerlo más claro, resuelve muchas cosas. Y lo digo esto con mucho respeto, porque sé que probablemente muchos están escuchando con pérdidas recientes, con mucho dolor, pero necesitamos enfrentarlo y necesitamos aprovechar la oportunidad. Vos decías que te preguntan, y a mí también me lo han preguntado, ¿por qué? Es una pregunta totalmente errada. La pregunta es, en todo caso, ¿para qué? ¿Qué va a producir esto? ¿Qué va a pasar con esto? Pablo Preso dice, esto va a colaborar con el avance. Y él dice, sea que yo viva o muera, esto va a colaborar. O sea, el para qué es la cuestión. Me acuerdo los 3 amigos de Daniel frente al foso de los leones. Ellos están dispuestos a no negociar. Tienen un entendimiento de lo eterno. Ellos tienen la verdad absoluta marcada a fuego en su interior y ellos no van a negociar. Miren, nosotros no nos vamos a postrar. Y ellos dicen algo tremendo. Ellos dicen, nosotros sabemos que Dios nos puede salvar, pero sea que Dios nos salve o no, igual no nos vamos a postrar. O sea, ellos están dispuestos a ir al horno, sea que Dios los salve o no. O sea, ¿cuánto nos falta entender? Porque nosotros estamos esperando que nos vaya bien, que Dios nos salve en todo, y si Dios no nos salvó, es malo Dios. No, porque en lo eterno ya estamos más allá de esto, ya nada de lo temporal nos puede afectar, nada de lo temporal nos puede sacar de la realidad eterna absoluta que está en nuestro espíritu por obra de la cruz. Ya fuimos amados, ya fuimos benditos, ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados, somos su hijo, fuimos trasladados de tinieblas a luz. Estamos en una realidad absoluta, pero eso opera en nuestro espíritu. Cuando nuestra alma no se entera o sigue funcionando, seguimos funcionando almáticamente, aunque nos llamemos creyentes, claro, no hay fortaleza para enfrentar situaciones. Hoy nos quieren matar como a los primeros cristianos y seguramente negamos la fe. A los primeros cristianos los ataban a los postes, les metían aceite y los prendían fuego vivo para iluminar las calles de Jerusalén, los romanos. O sea, no era un juego, era dar la vida. Y los tipos, o sea, habían entendido
Pablo lo pone bien en Colosenses 3. Yo ya estoy muerto, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros nos levantáramos cada mañana y nos recordáramos eso, toda nuestra vida ¿Cómo matás a un muerto? O sea... Así es. Así es. Hay dos comentarios, David, antes de ir a las preguntas del Menti. Me acordaba recién... No lea los comentarios que me quieren pegar porque es duro. No, son todas preguntas. Los comentarios son todos positivos. Recién que hablabas acerca de las preguntas, de transformar el por qué al para qué. Hace poquito, no sé si fue en un culto o en uno de los programas, el pastor Carlos contó su experiencia en el velorio de su papá. El pastor Carlos Braida perdió también a su papá siendo ahí apenas un adolescente, y contaba que en medio del velorio Carlos Ojo, un querido hermano de la iglesia, se acercó y le dijo esto, ¿no? Justamente, no te preguntes por qué, sino para qué. Y decía Carlos que esa interpelación del otro Carlos, de su tocayo, lo bien que le hizo, ¿no? en ese momento. Claro. Pensando en el apóstol Pablo, ¿no? Perdón, te interrumpo un segundo porque me acuerdo ahora en este momento. Fíjense en Génesis 50, cuando José termina toda su historia con sus hermanos. Y él dice algo tremendo, él dice, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien, para salvar muchas vidas, incluida la de ustedes. O sea, fíjense cómo él puede tener resuelto el tema desde la visión de la eternidad, desde la visión de Dios en la escena, aunque él tuvo que sufrir terrible injusticia, una lista larga y años de dolor, pérdida e injusticia. Sin embargo, él al final puede entender que esta situación durísima que él tuvo que atravesar, injusta totalmente, tenía que ver con un plan mayor que él mismo, y aunque ellos mismos. Y eso es lo que necesitamos mostrarle al mundo en este tiempo. Nosotros estamos metidos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Estamos metidos en el propósito eterno de Dios, que es darse a conocer a través de su Hijo. Entonces, todo lo que pasamos, si yo puedo enfrentar bien una situación de duelo, la gente me ve y dice, wow, este tipo es un extraterrestre. No, tengo un Dios en el que creo y en el que es mi papá y no me deja de amar. Y Dios es visto en la tierra, aún en una situación de duelo. Ahora, si mi reacción es la misma que el vecino que no tiene a Dios, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo en mi interior al poder más grande del universo, que es el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, pero mis reacciones en el alma son iguales a cualquiera que no tiene a Dios. Algo no está bien. Necesitamos madurar en el Evangelio al punto de que estemos por sobre las circunstancias naturales que nos van a pasar, y de hecho yo estoy dando testimonio que me pasó y a muchos nos pasa, pero estamos por sobre eso y estamos viviendo ya una vida eterna que tiene todo el sentido, y todo lo que nos pasa en la vida colabora para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces es sublime, todo tiene sentido, nada me toma por sorpresa. Y si viene el Señor, que colabore y avanzo, maduro y avanzo. Y si no, me voy a la eternidad con Cristo, decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y qué importante entender que el que causa la muerte no es Dios, ¿no? Jesús dijo, el que vino para robar, matar y destruir es el diablo, como cualquier cosa negativa en esta vida, ¿no? Pero eso no quita que Dios use, o como citabas ahí el pasaje de Romanos 8, que hace que todas las cosas, no es que todas las cosas son buenas, hay cosas en la vida que son horribles, que son dolorosas, que son satánicas, que son provocadas por el pecado, la opresión del mundo, Satanás, sus demonios, pero que aún lo que el enemigo piensa para nuestro mal. No venía a mi mente esto en relación a lo que contabas de José. No fue que Dios hizo que los hermanos lo vendieran como esclavo, no, fue la codicia, la envidia, el espíritu de envidia, de odio que tenían los hermanos, que provocó esa venta como esclavo a Egipto. Ahora, después Dios recicló todo, movió todas las piezas, y Satanás nunca se sale con su cometido, ¿no? Esto es muy importante porque lo venimos enfatizando, ¿no? en las reuniones. Dios no te mandó el cáncer, ese cáncer te lo provocó el enemigo, es el que vino a robar, matar y destruir. Y obviamente oramos deshaciendo las obras del diablo, del enemigo, vemos milagros, pero bueno, cuando por X causa el milagro no sucede y llega el tiempo de partir, entender que bueno, detrás de eso hay un plan, un propósito de Dios y un para qué, ¿no? Pero bueno, qué bueno lo de Pablo, ¿no?
¿no? Ese tipo sí que había entendido lo que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, muchachos, no es Disney, la vida es así, es dura, pero Claro, confíen, yo vencí al mundo, ¿no? Y esto de que estaba tan empapado en el amor de Dios que Dios no me tiene que demostrar que me ama, ni por cómo me bendice, ni por cómo no me bendice, o lo que hace o deja de hacer. Él me ama eternamente en los momentos buenos, malos. Así que bueno, quiero que vayamos a las preguntas del Menti. Una primera que parcialmente ya la fuiste respondiendo: ¿cómo acompañar a alguien que tuvo una pérdida reciente de un familiar o conocido? ¿No? Recién, bueno, un poco decías lo que no hay que hacer, no caer en el sermoneo, en teologizar, ¿no? Era tan hermosa que Dios se la llevó a su jardín, y bueno, obviamente eso claro. es lo que no hay que hacer. ¿Qué hacer aparte de lo que ya dijiste, ¿no? De abrazar y acompañar? Claro, acompañar sin juicio es muy importante, y más si somos creyentes, acompañar sin juicio. Insisto en esto, no hay nada que decir, nada que explicar, porque la persona no está buscando entender lo que muchas veces es inentendible. La persona necesita transitar un proceso hasta llegar a la resignación y la reorganización de su vida sin esta persona. Entonces, me acuerdo muchas personas, por ejemplo, ponen en Navidad un plato para la persona. No, la persona no está, no va a venir, no pongas un plato. Tenemos que enfrentar que la mesa está vacía y no hay un plato ahí porque no está. Y ese dolor necesito enfrentarlo, es durísimo, pero si yo pongo un plato como que, viste, va a venir, no, no va a venir. O como los que algunos que dicen que a los adolescentes o niños por ahí no hay que llevarlos al sepelio, que no vean el féretro. Todo eso no sirve al duelo, porque cómo la persona se despide, sobre todo si son niños que no tienen todavía un razonamiento más adulto, generalmente interpretan la muerte de un familiar, un abuelo, un tío, un papá, como un abandono. Si yo no vi que murió, no vi que estaba ahí, no vi que lo enterraron, no puedo cerrar, y muchas veces psicológicamente se interpreta como un abandono y se sufre algo innecesario. Por eso fíjense que en todas las culturas, más que nada las orientales, ¿no? Siempre hay mucho protocolo alrededor del duelo y alrededor de cómo se lleva adelante la ceremonia de despedida de la persona, porque son importantes. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de entender lo eterno y de entender el cambio de domicilio. Por eso yo he estado, por ejemplo, en entierros donde las personas, en el momento que van a bajar el féretro a la tierra, se van, porque entienden que ya está, ya no tiene nada que ver, porque ese es un momento muy duro cuando se tira tierra, ¿viste? Pero cuando yo entiendo que en realidad no está físicamente, pero está en el espíritu, está en lo eterno, cierro. O sea, esto es muy personal, cada uno tiene que ver cómo lo va manejando, pero insisto en que mucho de cómo enfrentamos todo tiene que ver con la fe, tiene que ver con las creencias y valores que tenemos. Si no tenemos clara nuestra fe y nuestra vivencia en el espíritu, bueno, la psicología hace 200 años está tratando de equilibrar al ser humano y no lo puede lograr, porque no lo va a poder hacer nunca, porque las herramientas no son suficientes, necesitamos las herramientas espirituales. Y esas son las que nos provee la vida en el espíritu. David, te hago una pregunta que también me pasa muy seguido, sobre todo a veces con la muerte de niños o, bueno, con ancianos también, pero sobre todo por ahí con niños o adolescentes, donde se crema la persona y te dan las cenizas, ¿no? Y estoy viendo mucho últimamente que las cenizas se las llevan a la casa y después no saben qué hacer con eso y no terminan, ¿no? O a veces los padres no se ponen de acuerdo con esa, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Y algunos dicen, oh, pero acá es el recuerdo y eso les trae después más complicado. O sea, yo hasta ahora no veo nada bueno en eso, yo personalmente, ¿no? Pero vos, ¿qué hace esa persona, ¿no? Que a veces dice, ¿qué hago? Porque una cosa es, bueno, vamos a cremar y hacemos todo, no sé, lo honramos, vamos al cementerio, no sé, esa cajita la ponemos ahí, lo que sea, y no llevártela a tu casa que después decís, ¿qué hago con esto? ¿No? Y yo veo esto, bueno, y lo tiramos al mar, y hacemos esto, y pasa un año, y pasa 2 años, bueno, ¿qué tendrías vos para decir sobre este tema? Bueno, es complejo, por eso se abren muchos abanicos de cosas para hablar acá, y
no podemos decir absolutos. Por eso a mí me gusta hablar de estas cosas entendiendo la columna vertebral de la cuestión y después cada uno la va llevando como puede, entendiendo esa columna vertebral. Porque si nos ponemos a decir esto sí hace, esto no hace, esto está bien, esto está mal, es complejo y siempre la mitad piensa que está bien y la mitad piensa que está mal. Entonces no nos ponemos de acuerdo nunca. Que de última no es tan importante. Por eso Pablo, por ejemplo, y sigo con Pablo, no soy fanático de Pablo, pero bueno, dijo muchas cosas importantes. Pero él decía, por ejemplo, en Colosenses 2, ¿viste? ¿Comemos o no comemos? La fiesta, el día, y él decía que nadie le juzgue por esto, porque en realidad la esencia, la realidad de todo eso es Cristo. Yo ponía la columna vertebral y después, a los romanos, por ejemplo, le dicen, el reino no consiste en comida ni bebida, o sea, no es en cuestiones de prácticas, qué hacer o no hacer, sino en justicia, paz y gozo en el espíritu. Es espiritual esto. Entonces, si yo me quedo en si cremo o no cremo, si entierro o no entierro, si lo guardo en la repisa o lo tiro al mar, me estoy saliendo de la esencia de lo eterno. La persona ya no está más ahí, es una ceniza. Este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va rejuveneciendo y termina yendo a lo eterno de donde salimos. Esto es polvo. Pero por eso insisto en esto, el acompañamiento es sin juicio y llevar a la gente, ayudarlas a cerrar las etapas de la mejor manera posible y que termine en un fortalecimiento de su fe y un acercamiento a Dios. Porque acá hay solo dos opciones. O esto me acerca a Dios o me aleja de Dios. Me enojo con Dios o lo asumo y sigo adelante y me acerco y lo abrazo a Dios. No hay término medio. Entonces, por eso digo que muchas veces, y me pasó a mí, le pasó a mis padres, al no tener clara la fe, al no tener claro qué pensamos de la muerte, qué pensamos de la vida, qué pensamos de lo eterno, cuando nos pasa no sabemos qué hacer. Entonces nos pasa por encima lo temporal y los criterios temporales. Porque, como decís, hoy todo el mundo crema, es un criterio temporal, un criterio que se tomó en los últimos tiempos. Muchas culturas lo tienen ancestrales, lo ponen en una cama y lo prenden fuego, qué sé yo, los vikingos, hay mucha, pero bueno, depende de la filosofía, de la fe, de la vivencia que tengo, lo que define qué hacer y qué no hacer. David, una pregunta en relación a esto de acompañar sin juzgar, ¿no? Suele pasar que la persona, en esto de administrar el recuerdo, ¿no? Que me encantó ese concepto, no sé, en las redes sociales hace posteos hablándole al padre difunto o al esposo que falleció, no sé, una mujer que queda viuda, Jorge, cómo te extraño, y pasa, ¿no? Dentro del mundillo cristiano evangélico a veces que se da este juicio, no, ¿cómo vas a poner eso? Eso es espiritismo, le estás hablando a un muerto. ¿Es válido en tanto ayude a la persona a canalizar su tristeza, su dolor, a elaborar el duelo? ¿No? Vos hablabas, ¿no? De esto de que hay un tiempo que está bien, que conservemos las cosas, pero que de a poquito uno tiene que ir desprendiéndose y guardar, sí, ciertos recuerdos, porque no es anular el recuerdo, sino, usaste creo que el verbo, la palabra exacta, ¿no? Administrar ese recuerdo. ¿Es válida esa práctica o le está hablando al muerto? Claro, claro, ahí entramos en un lío también, pero sí, básicamente, cuando digo sin juicio es que yo no me ponga a condenar a la persona y a hacer un juicio de si está bien o mal y juzgar a una persona que está haciendo algo en un momento donde no está todo ordenado. Esto es importante entenderlo. En una etapa de duelo no es exigible que esté todo ordenado porque está todo desordenado. Entonces, cuando yo acompaño a la persona, acompaño teniendo en cuenta que la persona está en un proceso de ordenamiento, de reorganización de su vida en relación a esta pérdida. Estamos hablando de perder personas, pero también uno pierde un trabajo, te roban algo, o sea, siempre hay un duelo, todo el tiempo hay un duelo. Me divorcio y hay un duelo, perdí un matrimonio, o sea, hay muchas maneras de enfrentar. Siempre que hay una pérdida hay un duelo. Pasa que cuando uno pierde una persona es como más fuerte y más duro, ¿no? de enfrentar. Entonces, necesito acompañar entendiendo esto. Ahora, si vos me decís que pasaron como mi papá 5 años o 9 años y él está tirado en el cementerio, en una tumba y no quiere volver a su casa, olvidándose que tiene esposa, que tiene 2 hijos chiquitos, ya a esa altura casi entrando a la adolescencia, que necesitan su presencia,
Entonces ahí claro que no está bien. Y quizás necesita un acompañamiento de otra manera, una confrontación más fuerte, alguien que tome un poco las riendas, ¿no? Pero cuando una persona está dentro del año y medio, que todavía todo está turbulento, y si hay varios en la familia, cada uno enfrenta diferente. Bueno, hay mucho para hablar de esto, es imposible hablar todo en una hora y poquito. No, pero qué Pero importante básicamente, entender que no hay dos personas iguales, ¿no? Porque a veces lo que me sirve a mí para claro, elaborar el duelo no es lo mismo que le sirve a ella. Entonces, tener esta empatía, ¿no? Hablando del lado del que acompaña, sea familiar, hermano de la claro. iglesia, para no pretender que avance conforme a mis tiempos o conforme a lo que a mí me serviría para elaborar el duelo, ¿no? Ahí, Claro, Esteban, claro. Por eso, sí, perdón, por perdón, eso entendamos en qué momento y qué es lo que está haciendo la persona, siempre está en un contexto, ¿sí? Si una persona pasaron 10 años y sigue escribiendo en las redes o le sigue hablando, claro, no está bien, en el sentido de que no es sano, digamos. claro. Pero en el momento que hay formas que las personas tienen de resolver que otras no. Cada uno lo va resolviendo como puede, se enfrenta como puede a ese dolor que le genera. Entonces, no puedo ponerme a hacer, viste, empezar a decirle esto está mal, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es espiritismo. Por eso le digo, siempre está vinculado esto a todo la fe, lo espiritual. Le damos a veces demasiada trascendencia al enemigo. El enemigo fue vencido en la cruz hace 2000 años. No. Si toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Si Jesús tiene toda potestad, el enemigo no tiene ninguna. Tiene la que la gente sin luz, con los velos, se la da y cree y puede operar. Pero si no, técnicamente, en realidad, el enemigo no tiene ni un poder. Entonces, si está en un contexto de un duelo, no puedo meter, viste, la guerra espiritual y el espiritismo y todo un lío cuando en realidad la persona lo que está haciendo está tratando de como la herramienta que tiene de resolver un dolor que es insoportable. Por eso digo, acompañar sin juicio es ubicarme, tener misericordia, bajar mi justicia propia, mi deseo de enseñarle, simplemente poner el hombro y lo acompaño. Puedo no estar de acuerdo en nada, ¿no? Las escrituras nos enseñan a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Te pongo el hombro al lado y venís saltando al lado mío y vamos a hacer 10 kilómetros. Ahora, si yo me hago el super macho, me quiero cargarlo encima mío y llevarlo por la vida, duro media cuadra, pues no me aguanto el peso. Entonces, muchas veces por no saber o querer hacernos los superman o los super religiosos, nos metemos donde nadie nos llamó. Amá, no digas nada, acompañá, orá en todo caso. Si ves que está equivocado, ponete a orar, que se le caigan los velos, que Dios se le revele claro, que vea los para qué de esta situación y que pueda sanar su dolor y acercarse a Dios, que su familia pueda ver a Dios en esta situación. Eso es más sano que ponernos a levantar el dedo y a señalar y a sacar textos bíblicos y decir cosas que ¿quién nos David, llamó a decir? no, ahí te dije Esteban porque tenemos una amiga Esteban Friedman también, entonces. ¿Cuál es él? Es Ah, Friedman, ¿no? Friedman, el otro por eso, me hizo un lío yo. David, acá algunos comentarios que están haciendo, ¿no? Y por ahí para aclarar esto mismo que estás diciendo, por ejemplo, están diciendo, no sé, dice, yo le pedí a mi familia que me cremen y tiren mis cenizas en el mar peruano, una mujer está hablando, así cuando quieran visitarme se van a la playa, ¿no? Dice ella. No sé, está bien, pero eso le pedí. Y acá yo quería aclarar un poquito, ¿no? A veces yo digo, che, el día que yo me muera me creman mucho más sencillo, ya no tienen que pagar el cementerio, ¿no? Uno no está mal, a ver, poder hablar de estos temas y decir esto o lo otro. Por lo menos, y esto creo que vos aclaraste con la pregunta que yo hice, no está orientada en sí a si se crema, si no se crema. Las culturas son totalmente diferentes. Tengo una amiga de Canadá y me decía, en Canadá estamos como 6 días para despedir. Dice, acá es tan rápido cuando alguien muere. Entonces, bueno, acorde a las culturas, el tema más que nada acá en esto de que vos decís un poquito, bueno, cuando el duelo ya tiene que estar cerrado y por ahí pasaron años y esas cenizas traen un problema, no por la ceniza que esté mal tenerlas o si lo entierro claro. o voy a y me quedo ahí tirado y no quiero hacerme cargo de mis hijos que tengo, no tiene que ver tanto el que está bien esto o lo otro, sino cuando ya ese duelo tendría que estar cerrado y eso me detiene en el tiempo y me deja instalada o instalado a la familia
en ese lugar y es como muchos después hijos dicen, papá murió el día que murió mi hermano y no tuve más papá, ¿no? Y eso trae un conflicto a la familia. Así que bueno, un poco para ir aclarando, porque por ahí uno dice, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro y no tiene que ver con bueno, eso. si te parece, David, vamos a avanzar con algunas preguntas porque se nos vuela la hora, nos quedan los últimos 25 minutos y quiero que toquemos un par de temas, no sé si llegaremos, pero que tenemos ahí pendientes. Primero una pregunta más teológica que pastoral, así que por ahí la respondo yo la primera parte y después te paso a ver si adherís. Dice, cuando morimos, ¿dormimos o vamos ya al juicio? Bueno, les comparto lo que yo entiendo desde mi teología como licenciado en la materia. Bueno, hay un montón de posturas respecto a esto, si estamos ahí como en un limbo hasta el juicio, estamos como dormidos. Miren, la teología, como dice Bill Johnson, ¿no? La teología perfecta en la Biblia es Jesús. Y yo me quedo con lo que Jesús dijo en la cruz, lo que le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que a los propósitos pastorales y de elaboración del duelo, la verdad que no suma mucho entrar en todo ese rollo teológico de qué es lo que pasa. Yo me quedo con las palabras de Jesús. No sé si hoy mismo es una eternidad instantánea o progresiva, no sé, pero yo sé que el día que me muera voy a cerrar los ojos y cuando los abra voy a estar en el mejor lugar del mundo, que imposible de imaginar, aún vislumbrando lo más hermoso y glorioso. No sé cómo será el cielo, pero esa es mi convicción respecto a mi muerte, respecto a la muerte de todos los que mueren en el Señor. No sé vos, David, ¿qué opinás? Claro, como bien decís, entramos a una tangente que abre a su vez un abanico de posibilidades de discusión, pero sí hay cosas, a mí me gusta verlo de esta manera, hay cosas en las escrituras que están muy claras, ¿sí? Y son concretas, absolutas, y hay cosas que son, por eso hay tantas posturas, porque son con mucho espacio para la imaginación, con muchas posibles interpretaciones, y más si yo no entiendo los tiempos históricos en los que estamos y mezclo, qué sé yo, mezclo pactos, por ejemplo, lo que necesitamos entender es que de la cruz en adelante todo cambió, ¿sí? Entonces, rapidito digo esto, si Jesús dijo, ¿se acuerdan? Antes le dijeron esto, bueno, ahora yo les digo, antes era ojo por ojo, ahora tenés que poner la otra mejilla. Entonces, imagínense David sentado ahí con Jesús hablando. David frente a Goliat tendría que ir a poner la mejilla. ¿Entendés? O sea, necesitamos entender que hay cosas que cambiaron después de la cruz. No me quiero meter por ahí porque no es el punto del tema de hoy, pero sí hay cosas que están claras. Clarísimo está que todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo. ¿Sí? Eso lo tenemos, por ejemplo, en Juan 1, que es previo a Génesis 1, porque explica Génesis 1. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y todo salió de Él era la luz de los hombres. Entonces, si todo salió de Cristo, y me incluye, Romanos también habla de esto, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1 habla de esto. Entonces, si yo salí de Cristo, yo vuelvo a Cristo. Si yo me uno al Señor y soy un espíritu con Él, esas cosas son absolutas, están clarísimas, que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya me uní a Cristo, soy uno con Él, muero, vuelvo a Cristo, de donde salí. Por eso digo que muchas veces, al no tener claro lo eterno, al no tener claro que la eternidad empezó el día que me uní a Cristo y el Espíritu Santo me está ayudando a conocer al Padre y al Hijo, que el plan de Dios es que Cristo sea visto en mi vida, para que el Padre sea visto cuando es visto el Hijo, el que ve al Hijo ve al Padre, el Hijo está en mí. Todas esas cosas están claras. Entonces, en medio de entender todo eso, todo lo que me va pasando colabora con eso. Y después todo lo después, que no está claro, el milenio, posmilenio, amilenio, juicio, no juicio, o sea, entramos a hacer una ensalada que nadie se pone de acuerdo y no tiene tampoco tanto sentido, porque el sentido es que yo viva hoy viviendo a Cristo y me muero y vuelvo a Cristo. Por eso Pablo hace esta broma. No sé si quedarme, irme, es mejor, pero me quedo para colaborar con ustedes. Pablo lo tiene resuelto, o sea. Seguro. Entonces, ahí David, perdón que te corto, pero el tema va para el lado con el que quiero que terminemos esta noche, ¿no? Ahora, pensando en esa imagen, ¿no? De Jesús en la cruz, que le dice al ladrón, que le dice, ten compasión de mí, le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso.
Una de las cosas que muchas veces nos preguntan, ¿no? Siempre estamos hablando dentro de una comunidad de fe, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas cristianas cuando, no sé, fallece un ser querido, el papá o la esposa, un hijo que por ahí no era cristiano, ¿no? Y con mucha angustia vienen a plantearte, pastor, está con el Señor, está en el infierno, ¿no? Porque qué bueno cuando uno está con la tranquilidad de que el ser querido que falleció era cristiano o había tomado una decisión de seguir a Cristo. Muchas veces sucede que aún ese familiar más renuente a entregarse a Cristo, en el lecho de muerte, ahí entrega su vida al Señor, ¿no? Y pasa como el ladrón, ¿no? No importa que haya vivido una vida de total desenfreno, esa decisión de rendición, pero aún cuando no haya estado esa decisión o no se haya hecho verbal o explícita, no, la paz de saber que el que juzga los corazones es el Señor, ¿no? Y quitarse esa carga o esa culpa, ¿no? Porque a veces está esa culpa, pero no le prediqué cuando tendría que haberle predicado, o no. El confiar en que la decisión final, digamos, yo no soy quien para decir dónde está tu ser querido, y descansar en la gracia y en la misericordia del Señor, que hasta último momento nos da esa oportunidad, ¿no? Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, por eso nos metemos a veces en estos temas, en temas que no tienen nada que ver. Insisto en que tenemos que tener una columna vertebral, un eje de qué se trata, ¿no? Y después pueden haber algunas variables, algún movimiento, pero hay una columna, no nos movemos de ahí. Entonces es mucho más sencillo. No somos quien para juzgar. ¿Cómo medimos? Porque venía a una reunión. Jesús le decía sepulcros blanqueados, o sea, los fariseos tenían todo de afuera, parecía que estaba perfecto y por dentro estaban muertos, era la naturaleza de Adán en su máxima expresión. Entonces, ¿cómo mido? Solo Dios sabe eso, y qué bueno que sacaste lo del ladrón, porque tal cual, o sea, Dios tiene sus maneras, no sé cómo hará Dios, pero en el último segundo de refilón, lo que sí me pierdo una vida con trascendencia eterna, que es para lo que fuimos creados para que Dios sea visto a través de nosotros en la tierra. Yo me paso una vida haciendo cualquiera y me perdí el gran privilegio, la posición más gloriosa del ser humano que fue creado para colaborar con el propósito eterno de Dios. Pero después, ¿cómo juzgo? En el último segundo, en el último minuto, no, porque estaba en coma, no sabemos, por eso no nos metamos donde no sabemos. Dios es soberano, está claro que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, Dios quiere salvar a todos. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás. O sea, no nos metamos en donde no nos tenemos que meter a filosofar de cosas que no están claras. Pero insisto, hay cosas que sí están muy claras. Y tenemos que fortalecernos en eso y vivir una vida con sentido, con coherencia, y que nuestros hijos vean tanto la expresión de la vida de Cristo en nosotros que quieran vivir esa vida, porque más que por lo que ven que por lo que le decimos. Seguro. Sí. David, quiero que hablemos los últimos minutos de un tema, ¿no? Hoy es cuando la muerte llega a la familia, y hasta acá estuvimos hablando de cuando la muerte ya está consumada, pero me gustaría que hablemos cuando la muerte se acerca a la familia, ¿no? Se acerca en modo de un diagnóstico terminal, familias cuyo familiar ya está en un lecho de muerte, lo han desahuciado o no, está luchando con cáncer, y si bien como iglesia, obviamente lo que hacemos, como dijimos antes, es ir en contra de la enfermedad, y hemos visto tantos milagros, aún con diagnósticos terminales, y clamamos y ayunamos, hemos visto y estamos viendo, ¿no? Tantos milagros de Dios. ¿Cómo, digamos, al tiempo que desatamos nuestra fe y creemos en ese milagro, también en paralelo asumir la realidad de la muerte, ¿no? Porque, de nuevo, a no ser que el Señor venga antes, de algo hay que morir, ¿no? Se suele decir eso, ¿no? Cómo esa inminencia de la muerte, por lo menos desde el plano humano, puede ayudar a una familia, o bien puede generar un conflicto en la familia, ¿no? Cómo acompañar terapéuticamente, pastoralmente, a una familia a enfrentar esa realidad de la muerte, ¿no? Sí, creo que mucho tiene que ver la manera, como dije antes, la manera en que vivimos. Romanos 14 dice, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cuando tenemos eso claro como familia,
después todo lo demás se resuelve, todo lo demás se define, todo lo demás se organiza, se ordena. El tema es que como nosotros no lo tenemos claro ni definido, tampoco lo hablamos y va pasando el tiempo y de repente nos encontramos con la inminente muerte y es todo un desastre, los hijos peleados, la herencia no está preparada y termina siendo un caos, cuando en realidad no debiera ser así. Fíjense que nosotros vemos las historias bíblicas y todos los grandes referentes han dejado todo preparado a la hora de su muerte. Entonces, lo que suele pasar quizás cuando la muerte llega en una edad avanzada o por alguna enfermedad, es que te da más tiempo para elaborar el duelo. Entonces la persona puede ir ya elaborando el duelo y generalmente se cierra más rápido que en una situación de accidente, una situación inesperada que de repente te encuentra con el golpe, el shock, y entonces es más difícil y lleva más tiempo. Pero generalmente las personas... Yo me acuerdo en Posadas, atendí un tiempo, trabajé en el área de oncología de uno de los sanatorios ahí, y pude ver esto en carne propia. La gente que realmente vivía su fe, gente que vivió años con un diagnóstico de 2 semanas, gente que enfrentó todo con una grandeza tremenda, preparó su propio sepelio, ordenó todas las cosas, ordenó su casa, sus hijos, y la gente que no vivía su fe estaba desesperada, tenía un diagnóstico tonto entre comillas, ¿no? Porque siempre que hablamos de ese tipo de enfermedades no es sencillo, pero un diagnóstico, digo, que podría vivir, no sé, 10, 15 años más y se terminaba muriendo a los 3 meses, porque no tenía la fortaleza para enfrentar una realidad y se tiró abajo y se murió. Entonces, creo que es un tiempo en el que si nos animamos a hablar de estas cosas tenemos que fortalecer muy claro, como acabo de leer acá a Pablo, qué creemos, cuál es la columna vertebral de nuestra vida, ¿no? Y como decía antes, Colosenses 3, ustedes han muerto y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo. Entonces yo entiendo que mi vida está en Cristo, mi vida está escondida en Dios, todo está resuelto. Y es mucho más fácil, no digo que no sea doloroso ni que no sea complicado, pero es mucho más fácilmente natural enfrentar toda situación y entenderlo como parte de la vida. Todo tiene su tiempo, ya en Eclesiastés lo decía, todo tiene su hora y es parte del ciclo de la vida. Lo natural sería vivir larga vida, morirnos a los 120 años, como dice la Biblia, y con todo en paz, todo resuelto. Pero bueno, eso implica nuestra administración también. Comer sano, hacer actividad física, tenemos el Ministerio de Reconciliación, no tenemos que andar por la vida peleado con todo el mundo, o sea, estamos reconciliados con la gente. Si el otro quiere estar peleado conmigo, bueno, no puedo hacer nada, pero yo estoy en paz con todo. Entonces, todo ese tipo de cosas, sanos emocionalmente, fortalecidos en la fe, te permite enfrentar las situaciones y resolverlas. Y quizá esto, como decía, lo inminente o lo que veo que viene, me da tiempo para ordenar y elaborar el duelo y cierro el duelo y la vida se reorganiza mucho más fácil. Sí, ahí por ahí la pregunta es qué hacer en esas situaciones intermedias. Para ponerte un ejemplo bien concreto, ¿no? Justo ayer una querida hermana de la iglesia tuvo un ACV y por estas horas está luchando entre la vida y la muerte. Obviamente toda la iglesia está movilizada, orando, intercediendo para que Dios haga un milagro, como lo hizo en tantas otras personas, en mi propia tía, que también ya le habían dado un diagnóstico, no tiene reparación, y hoy gracias a Dios mi tía no es que está perfecta, pero está muy bien, y obviamente estamos orando eso. Inclusive hoy lloraba, Señor, me acordé algo que figura ahí en tu libro, no nos vamos a meter en eso porque da para mucho, ¿no? La decisión propia en la muerte, ¿no? Esto que decías, que hay personas que por ahí se abandonan y otras que no, siguen luchando, ¿no? Y esta hermana, aunque por ahí mentalmente no esté del todo consciente, en su espíritu está luchando, ¿no? Por estas horas. Y hoy oraba, Señor, fortalece su espíritu para que no se rinda y luche y haga un milagro. Y muchas veces está ese momento, ¿no? de tensión donde uno no sabe bien cómo orar, hasta qué punto soltarlo, o se tiene que seguir aferrando a la vida, porque de nuevo lo natural, ¿no? Nosotros somos el pueblo de la vida, es aferrarse a la vida, más allá de que uno entiende la vida eterna y demás. Perdón que te hago esta pregunta, sé que es difícil y quizás no tenga respuesta, ¿no? Pero ¿hasta qué momento orar en la dirección, ¿no? de lo que uno humanamente entiende que es lo mejor para el otro, para los que estamos de este lado? Claro. ¿Qué pensás? El tema es que necesitamos avanzar hacia la madurez y a escuchar la voz de Dios.
Me acuerdo ahora que mientras comentabas esto, y también está ahí en el libro, la historia de Eliseo, cuando está con su compañía de profetas ahí, mandan a un pibe a hacer un guiso y trae lo que creyó que era una cebolla de verdeo, una hoja de laurel, había sido una planta venenosa, ¿no? Entonces termina poniendo veneno en la comida y cuando ya algunos estaban comiendo ven que hay muerte, dice así, hay muerte en la olla, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo natural, digamos? Decir, bueno, listo, ya está, se muere. No, Eliseo entiende que no es el tiempo y se opone a ese diagnóstico o pronóstico de muerte, porque si siguen comiendo o los que ya comieron se mueren. Entonces él hace algo que Dios le manda hacer, no viene al caso ahora, la cuestión es que como que sana o libra la comida de esa muerte que estaba en la comida y ellos terminan todos vivos. O sea, el punto está en que no estamos entrenados para oír la voz de Dios y entender los tiempos. ¿Cómo mido los tiempos? Claramente no es desde lo natural. Me preguntás a mí, yo lo tendría a Jesús hasta los 80 años, 90, 100, y Jesús murió a los 33 y dijo, consumado es. O sea, acabó su obra. ¿Cómo mido yo según criterios naturales? No, si hubiera vivido hasta los 100, y capaz vive hasta los 100 y no hace nada con trascendencia eterna. Entonces, necesitamos revisar los parámetros desde donde interpretamos todas las cosas. Y claramente, insisto en esto y con todo respeto, porque soy un profesional de la salud mental, pero necesitamos asumir con humildad que toda la área de la salud mental no está encontrando las respuestas porque la sabiduría humana no es suficiente. Lo que sí es suficiente es Dios. Lo que sí es suficiente es la sabiduría que trae el Espíritu Santo, porque la misma sabiduría de Dios, 1 Corintios 1 dice que es Cristo, y Cristo está en nosotros. Nosotros ya tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. O sea, esto, si yo lo veo, me explota el cerebro, porque me da las herramientas para enfrentar cualquier situación de la vida. Entonces, creo que viene un tiempo en el que Dios está trayendo mucha luz para entender más fuertemente y claramente la vida que nos fue dada. Jesús dijo, vine a traerles vida. Y esa vida es una vida, es cotidiana, es 24/7, y esa vida ya tiene resuelta la muerte, porque primera Juan 5 dice, la vida, el que tiene la vida, al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esa vida es eterna. O sea, si esa vida es eterna, la muerte ya no nos puede tocar. Este cuerpo se muere, pero mi vida interna no. Entonces, creo que definir todo eso es fundamental, y por eso insisto en lo que dije al principio, les felicito por hablar esto, animarse, y bueno, abrir este abanico, porque acá salen muchas cosas que podemos estar a favor o en contra, de acuerdo o no, pero abre un diálogo que sería bueno que las familias se animen a tener en la mesa, en la sobremesa, y hablarlo. Nadie está llamando a la muerte por hablar de la muerte, eso es un mito, nada que ver, pero sí es parte de la vida, y necesitamos aprender a avanzar, aprender a hablar con nuestros hijos de todas las cosas, incluida la muerte, porque es parte de la vida. Pero nosotros estamos en vida, el llamado es vida, y hablamos de vida. Sabés que hace poquito falleció una mujer de nuestra iglesia y hablando con la hija, ella me decía, mamá amaba a Jesús, justo le tocó en esta etapa de COVID, no tuvo COVID, pero bueno, los hijos no podían ir a verla, o sea, fue que el último tiempo estaba sola, ¿no? Yo estaba en contacto con esta mujer, estábamos mucho y ella era impresionante cómo nos mandaba mensajitos estando cada vez peor, ¿no? Pero algo que me impactó y que me acuerdo que lloramos juntas con la hija, me decía, mi mamá amaba a Jesús, mi mamá anhelaba estar con Jesús y ella estaba preparada para irse con Jesús. Y yo te puedo decir algo, nos dijimos todo, no quedó nada pendiente, hicimos, por más que la estoy extrañando y están pasando un duelo en este momento sus hijos, pero fue tan hermoso a esta hija decir, mi mamá estaba tan preparada que se fue dejando todo en orden, y el amor con la que hablaba esta hija, ¿no? Digo, qué bueno poder llegar a esto que decimos, porque estás hablando más allá, ¿no? Ojalá que el que esté escuchando esto pueda entender la profundidad de lo que vos estás diciendo. No estás hablando de hacer esto o hacer lo otro, sino ir a esa profundidad eterna, ¿no? Hay una amiga mía que decía, Dios no nos prometió inmortalidad, sino eternidad, ¿no? Y a veces creemos que Dios nos prometió inmortalidad. No,
fue esta eternidad. Claro. Pero poder entender esto, ¿no? Esta preparación de ella, de esta mujer que servía a Dios, decir, bueno, nos dijimos todos, estoy triste, pero a la vez sé que mi mamá está con quien quería estar, dio todo en esta vida y no dejó cuentas pendientes con nosotros, ¿no? Y ese amor de esa hija hablando de esa mamá, es un poco esto que decir cuando uno entiende eso de más allá, ¿no? Cuando entiende por qué estamos en esta tierra, ¿no? Claro. Muy bien, nos quedan los últimos 5 minutos, así que hay una pregunta más en el Menti que quiero hacerte, David, y después cerrar con Dale. 2 cosas muy importantes. Es un tema enorme que da para que sigamos, no sé, hasta las 10 de la noche. David ha tenido la gentileza, tiene un grupo de discipulado, así que justo ahí termina este Zoom y tiene que enganchar con otro. Pero bueno, tuvo la gentileza, como sabía que el tema es enorme y no iba a dar el tiempo. Todos aquellos que necesiten ampliar en este tema, él ha escrito este libro que mostré al principio, que se llama Cuando la muerte llega a la familia. David ha escrito varios libros que están disponibles. Ahora vamos a poner ahí en pantalla el mail de David y el contacto para todos aquellos que estén interesados en los libros de David, pero él se ofreció a regalar este libro, ¿sí? A hacérselo llegar de forma gratuita, ¿no? A todos aquellos que quizás están pasando un tiempo de dolor, de duelo, o necesitan ampliar en el conocimiento de este tema. Le escriben ahí al mail, está bien escrito, David firmanlibros@gmail.com. Exacto. Les voy a enviar el PDF, el libro en versión electrónica gratuito a todos los que quieran ampliar y para colaborar también por muchas cosas que no podemos hablar en este tiempo que no nos alcanza, ¿no? Pero ahí está a disposición. Me mandan un correo electrónico. Millones de gracias, David, por el gesto. Sí, le escriben ahí o lo pueden seguir ahí en las redes sociales. Sí, también para conseguir los otros libros. Yo tengo, toda esa batería que me había regalado en su momento, pero recién nos contaba antes de arrancar que ha escrito nuevos libros para familia, súper recomendables todos, así que los animamos ahí a sumar los libros de David, ahí a la biblioteca, que los van a enriquecer, su vida, su familia. Nosotros ya le dijimos, con Vale queremos los nuevos, ahí que nos van a enriquecer muchísimo. Última pregunta a David y a que se vaya preparando Denise, que le pedimos que aparezca ahí en pantalla y salude. Hay muchos amigos ahí que están participando. Dice, ¿cómo entender a una persona mayor que perdió a su madre cuando era joven? Su madre era maltratadora, le aplicaba castigos físicos, pero él, o sea, esta persona mayor, la recuerda como una persona santa y justa, casi poniéndola en un pedestal. Es una pregunta. Linda pregunta para terminar. Necesitamos una hora más. No, yo voy a insistir en esto. Nosotros, una cosa es la realidad que vemos desde nuestra alma, con nuestra mente y nuestras emociones, y otra cosa es la realidad de eternidad que está en nuestro espíritu. Entonces, lo que esta persona está comentando es una historia que está en su cabeza, que puede ser buena o mala, verdadera o no, pero la verdadera realidad es la que está en el espíritu. ¿Sí? Entonces, cuanto más nosotros avancemos en ver desde la realidad de Dios, todo se resuelve más fácil. Por eso mencioné antes Filipenses 1, cuando Pablo dice, yo estoy preso, ¿sí? Esa es una realidad. Pero él dice, en realidad, esto va a colaborar con el avance del Evangelio. O sea, él está viendo otra realidad, él está viendo la realidad eterna, no está viendo que está preso injustamente, no pide a la iglesia que le haga un piquete para que lo suelten, viste, que vayan con carteles y liberen a Pablo, no, él está viendo otra realidad. Entonces, muchas veces lo que nos sucede como esta persona es que estamos viendo una realidad que solo está en nuestra cabeza. Y bueno, ahí están las personas que la acompañen, algún psicólogo, algún consejero, algún pastor que la pueda ayudar a sanar, cerrar esa historia y poder mirar a lo eterno. O sea, Dios siempre nos hace mirar para adelante. Dios habla de generaciones, en el Génesis dice multiplícate, siempre para adelante. Jesús a los discípulos le dijo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nunca es para atrás. De lo único que Dios quiere que miremos para atrás, y para eso nos dio el Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 2, es para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Si voy a mirar para atrás, tengo que mirar a la cruz.
ya fui amado, ya fui bendito, ya fui justificado, fui perdonado, fui adoptado, soy hijo. No tengo otra cosa que mirar para atrás. Y para adelante, mirar a lo eterno y tener una conclusión de vida. Cierro con esto. 2 Timoteo 4:6, Pablo dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Tremendo cierre de su vida. Le está escribiendo a Timoteo al final de su vida y le dice, se acerca el tiempo de mi muerte, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Glorioso, que todos podamos decir esto al final de nuestros días y dejarle una carta como le dejó a su hijo espiritual Timoteo para que sepa cómo conducirse, tener todo ordenado, todo resuelto, y ya derramé mi vida, es una ofrenda, y él está esperando poner la cabeza en la guillotina para ser decapitado. No estamos hablando de cualquier muerte. Entonces miren cómo él tiene resuelto el tema y él tiene cerrado su ciclo, él terminó la carrera y ha permanecido fiel hasta el final. Y lo único que quiere es ir a lo eterno, seguir conociéndole, todo lo demás lo tiene por basura. O sea, necesitamos eso. El mundo necesita hijos de Dios que viven esto. Y entonces Dios es visto en la tierra. Así es, espectacular. Bueno, una cosita más. Después no sé si Denise está chusmeando ahí el chat, ahí saludos, Acá. cosas lindas. Una es grande, ahí está Denise. Acá, detrás de escena, detrás de cámaras. Bueno, ahí les cuento, con Denise éramos del grupete que íbamos a campamentos de adolescentes, ahí a TEA, era la rubia difícil, estaban todos enamorados de ella. Mentira. Me parece que vos eras el difícil, ¿eh? Tenías... Bueno, no, todos mis amigos, mis amigotes estaban todos baboseando con las rosarinas, ¿viste? Las rosarinas eran así como la panacea. Yo no existía en esa época, ¿eh? Estaba en Así que bueno. Tenemos fotos ahí, bueno. Después tenemos que hacer otro programa así anecdótico, juntar a toda la barra La gente no entiende nada. Mi cuñado Luis, creo que Luis cada tanto está en contacto, ¿no? Con ustedes, bueno. Sí, estamos en contacto. Pedro. Bueno, hermosa familia, ahí los Martínez, ahí Denis, saludos a tus hermanos, a tus papás. Igualmente mandan, ya todos estuvieron mirando el vivo, así que ahí está el apoyo. Bueno, saludos ahí a todos los Martínez. Bueno, a ver, le decía a David, ¿cuándo los tenemos en Buenos Aires? ¿Algún retiro de matrimonios? Tenemos, bueno, cuando vuelva todo a su normalidad, claro. De verdad sería cuando hermoso. Súper recomendables ambos, un ministerio para la familia, para el matrimonio. Bueno, como habrán escuchado de David, todo pastoral, bíblico. Si alguno se metió para escuchar un psicólogo con conceptos freudianos, bien ahí. Tiene que armar el gremio de la nueva psicología bíblica, espiritual. Sí, así es. Perfecto. Un placer enorme. Placer enorme poder sumarnos y colaborar con ustedes, con lo que ya Dios está haciendo entre ustedes y está haciendo en todo el mundo. En realidad esto que pasó, esta pandemia nos permitió conectarnos con todo el mundo virtualmente y ver que Dios está trayendo un tiempo de mucha luz, un despertar a ver a Cristo, ver la cruz y entender la vida que nos fue dada. Tenemos vida y eso es sublime. Así que con todo gusto y placer iremos cuando ustedes dispongan. Solo avisen y preparen unas ricas mesas y comemos. Comemos a Cristo y comemos. Bueno, así será. Una cosita más antes de cerrar, miren, no nos pusimos de acuerdo, pero justo mañana en Mateando con Sil, sí, el programa ahí de mayor rating de este canal de la tarde, va a estar nuestra queridísima amiga y hermana Gillo, sí, Gillo Gómez. Ahí David y Denis no la conocen, pero una querida hermana que hace ya algunos años perdió a su esposo y a su hijito chiquito en un accidente de tránsito y mañana por primera vez va a estar contando su testimonio en la cámara, en vivo. Bueno, Vale va a estar también participando, que ya la estuvo acompañando en todo este tiempo de duelo. Así que bueno, todo lo que quedó pendiente del programa de hoy, conéctense mañana, sí, ahí a las 6:30, en Mateando con Sil, que va a estar Gillo contando su testimonio, un tema que no hablamos, ¿no? Cómo Dios nos sana para sanar, nos consuela para consolar, y lo que en su momento fue
una debilidad, Él lo transforma en un don, ¿no? Bueno, mañana lo vamos a ver en vivo y en directo y encarnado en la vida de Gillo, así que no se lo pierdan. ¿Sabés qué? Sí. Yo quiero animar a los que están viendo que después pasen esta charla con David, porque hay que volver a escucharla, ¿sí? Yo estoy, siento de parte de Dios que mucha gente se perdió algunas cosas de las que dijo, porque dijo cosas muy profundas espiritualmente, que si podemos llegar a entender lo que Dios dijo a través de David hoy, vamos a solucionar tantos líos que tenemos en nuestra cabeza con respecto a este tema. Así que yo te animo... Qué fácil es todo creyendo, ¿no? Creyendo lo que dice la Biblia, creyéndole a Dios. Exactamente. Tal cual. Pero bueno, los animo a que vuelvan a escucharlo desde este lado de profundidad, porque entiendo que es algo que no se habla, está dando un concepto nuevo, sí, este tema no se habla, y hoy dijo cosas tan importantes y tan reveladoras que están en la palabra de Dios, de una manera tan simple, pero bueno, tenemos que volver a escuchar y compartan, porque obviamente alrededor nuestro en este tiempo está falleciendo mucha gente por COVID, estamos en un tiempo difícil, ¿no? Y que todo esto que hoy trajo él realmente sé que va a bendecir a muchísimas personas, así que qué bueno que quedó grabado, qué bueno que la gente puede esto compartirlo a otros, y bueno, realmente, de verdad, yo sé que Dios estuvo hoy llegando a los corazones de muchas personas, tirando abajo estructuras mentales erradas, abriendo los ojos a muchos, así que gracias por el poder que Dios te concedió en este tema, ¿no? A través de lo que estás diciendo, Dios está llegando a muchas personas. Bueno, millones de gracias, lo tenemos que liberar, que tiene el grupo ahí de discipulado. Chicos, los queremos, los Gracias. bendecimos. Saludos a todos. Fuerte abrazo.